Otro caso es cuando ya utilizamos, ¿sí? Vamos a trabajar no con autómatas programables de carácter industrial, sino otro caso es cuando vamos a trabajar con HMIs que son de carácter industrial. Entonces, un HMI de carácter industrial, ¿sí? Se puede comunicar, ¿sí? Generalmente se conectan a los automatas programables con un bus local, ¿sí? Generalmente es bus local, aunque no quiere decir que hoy en día con las posibilidades de las comunicaciones pueda ser más amplio. Y se puede comunicar bien sea por Modbus RTU o por Modbus TCP. Entonces, o se conecta directamente por el bus de comunicaciones RS485, el automata a la HMI. Ahí sería una comunicación tipo RTU, ¿sí? Pero también puede ocurrir que la HMI tenga comunicación TCP. Entonces ahí podemos colocar un gateway TCP, un puente entre Modbus RTU y Modbus TCP. Y ese puente permite llegar a una HMI por vía Modbus TCP, ¿sí? Entonces, tenemos esas dos opciones. Para trabajar la opción de Modbus TCP, vamos a describir un recurso que no solamente es útil para comunicarnos con interfaces HMI, sino que también es útil para comunicarnos con SCADAs o con servidores en la web. Entonces, es un recurso y se llama Puente Modbus y puede ser encontrado, ¿sí? En techvolution.net en descargas. En descargas hay un software que se llama Puente Modbus, que es este software que nos permite comunicar desde el autómata a través de Modbus RTU hacia otras aplicaciones que usen Modbus TCP. Entonces, este puente Modbus tiene dos secciones, una que tiene que ver con el TCP, ¿sí? Y otra que tiene que ver con el Modbus. La que tiene que ver con el TCP está hablando de comunicaciones TCP/IP y la que tiene que ver con el Modbus está hablando de comunicaciones RS485. Entonces, adicionalmente de que nos permite hacer ese puente, también tiene la opción, nos permite simular el bus Modbus, ¿sí? O sea, bien sea leyendo entradas, ¿sí? Nos permite leer holding register, escribir en los holding register, o sea, seleccionar el autómata, escoger la cantidad de datos y el registro en el que se va a trabajar, o sea, nos permite probar el protocolo Modbus a fondo, ¿sí? Entonces, vamos a mirar ese recurso como decimos se llama Puente Modbus y puede ser descargado desde la página techvolution.net en el sitio de descargas. Entonces, ese recurso, después de descargarlo e instalarlo, aparece de esta manera. Entonces, aquí vemos sus diferentes partes. Entonces, tiene una ventana en que nos muestra lo que se recibe por vía TCP, lo que se envía por el bus RS485, o sea, el Modbus RTU, lo que se recibe desde el Modbus RTU y lo que se envía por TCP. Entonces, mire, el orden en que están estas ventanas es el orden en que suceden las transacciones. Se recibe desde un maestro un requerimiento por TCP, ese requerimiento se envía por RTU al autómata, el autómata responde por RTU y esa respuesta se le manda al servidor o al maestro por vía TCP. Este módulo puede trabajar como servidor cuando estamos aplicándolo como enrutador, como gateway a nivel de aplicaciones locales. Pero si lo que queremos es que él se conecte a una aplicación, a un servidor que está en Internet, lo colocamos como cliente y le decimos la dirección y el puerto de la aplicación que está en Internet y que quiere consultar por TCP/IP a este. ¿Por qué? Porque hay servidores TCP/IP en Internet que muchos son de pago y uno los puede configurar para que le hagan barrido a través de Internet de los autómatas que uno tiene y uno pueda visualizar esos datos en Internet. Entonces este gateway sería muy útil para ello. El gateway puede estar instalado en un computador que esté cercano al autómata que está siendo monitoreado. Cercano me refiero que puede comunicarse por 485. Acuérdense que para estos autómatas y a la tasa de 9600 podemos tener un cableado hasta de 1000 metros. Entonces, pues cercano se refiere a que está en el mismo lugar, más que todo, ¿sí? Pero cuando eso es, entonces, ¿qué es lo que hace este gateway? Entonces, él, por otro lado, se comunica con el autómata. Aquí veo que no encuentra puertos seriales.
no encuentra porque el puerto serial lo tiene ocupado el MGD mod. Le voy a quitar ese puerto al MGD mod, ya se lo quité, y venimos otra vez a que él revise y busque a ver dónde encuentra un puerto. Creo que ahí lo encontró, ahí se conecta con él. Entonces, ¿qué está haciendo? Aquí está permitiendo que un dispositivo remoto al cual le podemos escribir su dirección IP aquí pueda preguntar. Entonces aquí escribimos la dirección IP del servidor remoto, el puerto generalmente es el 502 cuando hablamos de Modbus, aunque podemos cambiar el número, debe coincidir con el de la aplicación remota. Cuando le decimos conexión, entonces él va a intentar conectarse a ese servidor. Pues aquí no se conecta porque no hay ningún servidor que sea de esa forma. Está bregando a conectarse, no ha podido conectar. Y otra cosa es que él sea un servidor. Cuando es un servidor, entonces él toma la dirección IP del computador en el que está instalado, le podemos poner el puerto que queramos, voy a dejar el mismo 502, y cuando le decimos que la comunicación esté activa, entonces él va a estar escuchando que a que otro software por TCP se conecte a él y permita comunicar. Ahora, lo que decíamos, él también nos permite, entonces, por un lado está todo el manejo del bus TCP/IP o de la comunicación TCP/IP, y aquí vemos la comunicación con el automata programable. Miren, es un menú muy similar al menú que usa el MGD mod, son similares esos menús, entonces es familiar el concepto. Aquí le podemos decir cuánto tiempo espera a que haya una respuesta, ¿sí? Y podemos decirle cada cuánto envía tramas en caso de que vaya a ser barridos, o podemos inclusive darle la opción de que haga simulación o haga barridos. Entonces también tiene esa opción, pero vamos a mirarlo fundamentalmente como puente. Ahora, aquí en servicios podemos probar el bus. ¿Cómo así? Podemos mirar si el automata responde a lectura, le mandamos una lectura a donde al automata 2, ¿sí? Al registro 0 que nos lea 2 datos de entrada. Vemos que el automata respondió. Si le pregunto al automata 1, mire que no me responde. ¿Por qué no me responde? Porque el automata 1 no lo tengo conectado a este bus. Aquí tengo es el automata número 2, el cual sí responde a lecturas de entradas, lecturas de holding register, que está en 62, que 62 es la orden de apagar. Vamos a mandarle una orden de encender, ¿sí? Porque ese automata tiene el programa que acabamos y escribimos un simple. Entonces, en el automata físico se encendió el LED y el LED está encendido y vemos que si leemos el holding, tiene la orden 61 que era de prender, y si le digo que quiero leer el registro 8, la entrada 8, me dice que está en FFFF, o sea, está prendida, ¿sí? Vamos, en la pantalla podemos empezar a agregar elementos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a agregar un metro, le decimos en cuál puerto va a estar, ¿sí? En qué dirección, y podemos escoger qué tipos de agujas, qué colores tiene, ¿sí? Y creamos nuestro dispositivo de medición tipo metro. También puedo agregar dispositivos que me visualicen numérico, y lo mismo también les configuro en qué dirección. Aquí dice que el HMI 0 en el PLS 0, ¿sí? Con dirección 2, que fue el que escogimos, y voy agregando dispositivos. Luego, después de que agrego todos los dispositivos, le digo que lo compile, ¿sí? Ahí lo va a compilar, ¿sí? Y después de compilar, podemos llegar y decirle que haga una simulación directa online, ¿sí? Con eso, entonces empezará a comunicarse con el autómata. Y aquí me pregunta por cuál puerto. Entonces, como el COM que tenemos disponible es el 6, cuando digo que simule, empieza a simular por ese puerto. Pero no voy a utilizar este concepto. Vamos a abrir la aplicación que tenemos más completa. Cierro este y voy a abrir un proyecto o file open. A ver, escojamos este que llama prueba MGD1, ese. Entonces, este tiene qué configuraciones, tiene la misma HMI tipo GL070E, pero la conectamos por puerto serial, está en el puerto 60 con la submáscara 255, 255, 255.0, y el gateway es localhost, o sea, 127.0.0.1, ¿sí? Esa es su configuración, aparte de muchas otras configuraciones que podemos agregarle a ese dispositivo. Observen que, como les decía, no es tan, o sea, la cantidad de configuraciones y la cantidad de elementos que hay que manejar son muchos para, aquí si uno le quiere agregar impresora, qué impresora le agrega, cómo aquí creo todo lo que se llaman los usuarios que va a tener y qué permisos puede tener cada usuario, ¿sí? Los niveles de seguridad, el password para entrar. Entonces,
es mucho más completa que los otros, pero así como es más completa, también es más difícil de trabajar. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Mire, los parámetros son mucho más, mayor cantidad de parámetros, ¿sí? Pero básicamente orientados al concepto de, sí, estamos viendo todos los parámetros que tiene, que es un conjunto gigantísimo, ¿sí? Y vamos a ver el concepto general. Bueno, el PLC, pues aquí me dice que es un PLC estación 2, que su dirección es la IP local y que es en el puerto 502, o sea que nos iríamos a comunicar a través de qué, a través de este puente Modbus, que en el momento está cerrado, o sea, aquí está, lo voy a conectar al autómata, pruebo si hace operaciones de lectura y de escritura, si las está haciendo bien, o sea que está listo. Y lo ponemos a escuchar, ¿sí? Ahí está, está conectando porque está como cliente, no, la idea es que él sea un servidor y escuche, entonces está escuchando, está conectado al autómata, es capaz de leerle y escribirle, ¿sí? Y está escuchando para que algún dispositivo se le conecte. Entonces, digamos acá que el que debería conectar es este. Entonces, aquí decimos OK, y ya teniendo el hardware, entonces venimos de nuevo aquí al HMI, a las frames, que son los marcos, al marco 0, y ahí tenemos un visualizador que cuando le damos doble clic en sus propiedades, veamos, entonces ahora sí, va a estar pegado al PLC02, ¿sí? Y el tipo de dirección, entonces es esta, son 4X o 3X. 4X estamos hablando de los holding register. Y 3X, o sea, acuérdense que existe la función 04 que es para input register y la función 03 para holding. Pero cuando hablamos de direcciones 4X y 3X, que son externas, las direcciones absolutas que hablábamos en Modbus, entonces 4X se refiere a los holding register y 3X a los input register. Entonces aquí estamos diciendo que este dispositivo me va a leer en el input register la dirección 1. Resulta que cuando usamos la numeración 3X, 4X, el primer valor es 1, no arrancan desde 0 y no desde 1. Entonces, cuando digo que 3X, 1, estoy apuntándole a la entrada número 1 del autómata. Entonces, mire, del PLC2, sí, entradas, la 1. Listo. Le decimos OK. Lo voy a decir en este momento cancelar. Este segundo, le doy doble clic, me aparece la ventana y me dice que el holding 0, o sea, la 4X1 es el comando 0, o sea, ahí voy a estar viendo el valor del comando 0. Y este otro, vamos a ver a quién está apuntándole, le está apuntando a la entrada 3X, son entradas a la entrada 2, o sea, eso sería, el 3X2 es la entrada 1 del autómata, o sea, la segunda entrada, que en los celulares también hicimos algo similar, o sea, poníamos la primera entrada en texto y la segunda en relojito. Y este graficador de variables, vamos a ver que no está tan configurado, tan elegante. Le está apuntando también a la entrada 1, o sea, que quiere, a la entrada, al 3X1, que es la entrada 0. ¿Qué quiere decir eso? Que en la medida en que se mueva el primer cuadro de texto, se van a mover las medidas de este elemento. Vamos a mirar a ver si logramos comunicarnos. Entonces, lo primero es compilar la aplicación, la vamos a compilar, ¿sí? Entonces, muchas veces uno antes de compilar debe borrar lo que había sido compilado primero, pero dejémoslo así solamente. Y luego vamos a ir a la opción de simular, ¿sí? Entonces, aquí para simular, me dice que el HMI 0, entonces le decimos que simule, vamos a ver si se logra. Entonces miren lo que ocurre, ahí se conectó, sí, ahí está mandándole, él está mandando tramas al autómata a través de este enlace, voy a mover la primera entrada y veo que la entrada cambia, ¿sí? Tanto a nivel del indicador numérico como del graficador. Ahora, a ese graficador le faltan las mallitas para que se vea más, pero lo pusimos rápidamente para no, digamos, no enredarnos mucho con él. Ahí estamos cambiando y estamos viendo cómo cambia. Voy a mover la agujita al segundo, ¿sí? Entonces el segundo potenciómetro lo muevo y me mueve la agujita muy bien. Voy a mandar un 97, ¿para qué? Para que me prenda la salida. Entonces mandamos el 97 y se ha prendido la salida. Y él aquí lee que allá hay un 97. Mire que él arrancó mostrando otro valor. ¿Qué valor tenía el que habíamos mandado desde el emulador? Por ejemplo, vamos a intervenir aquí. Mandémosle este 62, o mandémosle un valor aquí. Vamos a mandar un 35. 35 hexadecimal es 53 decimal. Vamos a escribirlo allá a ver qué pasa. O sea,
yendo tan rápido. Voy a desconectarme no. A ver si logro que esta trama se filtre allá en medio del barrio de las otras. A ver, por este lado. El otro está barriendo tan seguido que no deja que este envíe, ¿sí? Me tocaría desconectar temporalmente, enviar y volverme a conectar, pero no sé si, el otro sí. Vamos a ver si aparece el 53. Ah, porque él siguió mandando el 97, ¿sí? Vamos a mandarle otro valor, el 98, para que apague, ¿sí? Ahí mandó el 98 y apagó físicamente la salida del autómata. Entonces, vemos cómo esto es una interfaz ya industrial, aquí la estamos simulando. Ya en lugar de, si uno ya en lugar de simular, terminó la simulación y no quiere simular más, ¿sí? Cierra la simulación, entonces ya en lugar de enviarle a ver, mandemos aquí el 35 a ver qué pasó. Listo, sí está funcionando. Bueno, entonces aquí sí ya queremos es no simular, sino enviarlo a la HMI, o sea, la HMI industrial se conecta por USB a uno de los puertos de la HMI y por esta vía que se llama download se le envían los datos.